Vamos a conversar en torno a este índice de competitividad regional que realiza el Instituto Peruano de Economía. Es importantísimo saber cómo marchan las regiones y esta medición lo hace IPE. Paola Herrera se encuentra con nosotros, analista senior del Instituto Peruano de Economía. Buenas noches, Paola, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por conversar esta noche con nosotros y poder dar detalles a nuestros televidentes respecto a este estudio que ha hecho IPE en torno a este índice de competitividad regional. Algunos estarán preguntando por qué es importante. ¿Por qué es importante hacer este estudio, este análisis, estos índices en torno al INCORE? Cuéntanos, Paola. Sí, claro, bueno, como mencionas, esta semana hemos publicado el Índice de Competitividad Regional 2024, es ya la edición número 12, venimos publicando cada año este índice, recopilando información de diversas fuentes oficiales, y el objetivo de esta herramienta es medir la competitividad entre las regiones, compararlas en diferentes ámbitos, entendiendo la competitividad como esta capacidad para poder aprovechar aquellos recursos que posee una región, ya sea sus trabajadores, el capital físico que tiene, la infraestructura y también los recursos naturales que pueda tener para poder traducirlos a un mayor desarrollo económico, mejores condiciones laborales, mejores resultados educativos y también en salud. Entonces, es importante esta herramienta porque ayuda, por un lado, a la ciudadanía a estar informada acerca de cuáles son los mayores avances y también los principales desafíos que se encuentra enfrentando su región para poder luego hacer un voto informado y exigirle a nuestras autoridades en qué políticas deben priorizar. Y por otro Correcto, lado, también sí. ayuda muchísimo al sector público, a los que hacen política, para poder también tener la información mucho más completa acerca de la región y así poder también Hacer diagnosticar políticas. de manera correcta y priorizar políticas adecuadas. Efectivamente, ¿no? Comenzar a tener esta base, esta data importante y comenzar pues a hacer políticas, donde tenemos que trabajar, reforzar lo que va bien, corregir lo que está mal, ¿no? Y fortalecer finalmente todo el sistema. Para seguir Correcto. hablando del índice de competitividad, tiene 6 pilares importantes que Exacto. ustedes miden. Cuéntanos de esto. Sí, nosotros actualmente en nuestra metodología consideramos 6 pilares de competitividad. Estos son entorno económico, infraestructura, salud, educación, mercado laboral e instituciones. Y hemos decidido por estos 6 pilares porque consideramos que abordan un ámbito bastante amplio de todas las diferentes señales de desarrollo que puede tener una región. Si bien es cierto, pueden haber muchas otras más. Últimamente, recurrentemente nos recomiendan meter indicadores o temas asociados a temas ambientales, a sostenibilidad, transparencia, que también son pilares muy importantes, que actualmente no consideramos en la metodología, más que nada por disponibilidad de información, pero sí es algo que estamos planeando. Por ejemplo, nosotros en el próximo año vamos a repotenciar este INCORE y salir con una nueva edición tratando de incluir más indicadores y también diferentes tipos de análisis de competitividad. Pero Efectivamente, por ahora sí. esos son los principales ejes que evaluamos. Pero hay que también indicar que este INCORE que ha elaborado IPE usa la metodología que utilizó el Foro Económico Mundial. Entonces están como que replicando ese modelo, esa metodología a seguir en lo que es nuestro país y el análisis que hacen ustedes. Sí, correcto. El Foro Económico Mundial, hasta el 2019, que realizaba este ranking, este índice global de competitividad, evaluaba alrededor de 12 pilares, también con información que más que nada eran muchos más indicadores porque evaluaban países que tenían diferentes leyes tributarias, diferentes reglas acerca del mercado de las empresas o del mercado laboral, que en el caso dentro de un país no varía tanto entre regiones, pero la mayoría de ellos sí hemos podido replicar el ámbito educativo, evaluando el rendimiento de los estudiantes, el ámbito de salud, evaluando la salud infantil, por un lado, también, digamos, la esperanza de vida que pueda tener una región, y los otros ámbitos claves que son el pilar laboral y el pilar de instituciones, que cobran muchísima importancia Claro. ahora, sobre todo dentro de este primer año de gobierno que acaba de pasar, de gobiernos regionales Perfecto. donde su desempeño se resalta mucho más en este pilar. Entonces, vamos diciendo que
ya en este estudio 2024 que están dando a conocer este año 2024, ya refleja ya el primer año de gestión de los gobiernos regionales. A ver, cuéntanos, en líneas generales, ¿qué nos puede dar, ¿no?, como dato relevante, ¿no? ¿Qué región va primero? A ver, cuéntanos. Sí, claro. En esta edición en particular, lo que más ha resaltado es que es la primera edición en el CORE, en el que Lima Metropolitana y Callao, que nosotros lo evaluamos como una sola región, como una sola unidad económica, que había mantenido el primer puesto en competitividad regional en las últimas 12, en las últimas 11 ediciones. En esta última edición bajó al segundo puesto, principalmente, justo como mencionaba, por este deterioro que ha tenido Ujú, en el pilar instituciones, que ha sido, digamos, se debe primero se debe principalmente a dos temas muy importantes que se miden en este pilar institucional. En este pilar de instituciones evaluamos por un lado la seguridad ciudadana a ujú, través de indicadores como la tasa de homicidios y la tasa de victimización de las personas que reportan haber sufrido algún hecho delictivo en los últimos 12 meses. Y por otro lado también se evalúan indicadores que miden el rendimiento de la gestión pública. Entonces, en el caso de Lima, esta caída del primer puesto al segundo puesto en el ranking de competitividad se debe, por un lado, a que ha aumentado mucho la tasa de victimización. De ujú. hecho, ahora es una de las más altas a nivel nacional, incluso está eh, en niveles históricos en comparación a los últimos 9 o 10 años. Y por otro lado, en el caso de la aprobación que tiene la gestión, en el caso de Lima Metropolitana, sería la Municipalidad Metropolitana de Lima y también el gobierno regional de Callao, está extremadamente baja. Si evaluamos, digamos, el primer año de gestión de los últimos 4 mandatos que ha habido tanto en la Municipalidad Metropolitana de Lima como en el gobierno regional de Ujú. Callao, la aprobación del 2023 que acaba de pasar es la más baja de estos últimos 4 mandatos. Entonces, ese deterioro ha sido la principal razón por la que Lima ha bajado al segundo puesto en el ranking de competitividad regional en INCORE. Bueno, pues vamos entonces, ya hemos visto como la capital ha bajado en este índice. ¿Cómo le ha ido a la región La Libertad, Paola? Vamos a irnos a una pausa. Nos vamos a una pausa y regresamos para que ustedes conozcan finalmente cómo le ha ido a la región La Libertad en este índice de competitividad regional, que finalmente, como bien lo ha dicho Paola, mide cómo son las capacidades que tenemos, cómo se están utilizando y obviamente las capacidades, los recursos para poder beneficiar a la población. Vamos analizando esta noche este índice de competitividad regional que elaboró el Instituto Peruano de Economía. Por 12 años consecutivos viene haciendo este análisis para saber cómo las regiones aprovechan sus recursos, sus capacidades para poder hacer estas sinergias y puedan obviamente mejorar la calidad de vida de sus poblaciones. Lima ha caído una posición, siendo la capital de la República, ¿no?, de la mano con Rafael López Aliaga, ¿no? Pero vamos a ver cómo le ha ido a la región La Libertad. Conversamos con Paola Herrera, ella es economista senior del Instituto Peruano de Economía. Paola, cuéntanos, a ver, ¿cómo le ha ido a la región La Libertad? Sí, en esta última edición, con respecto a la del año anterior, a la del 2023, La Libertad subió una posición, subió del puesto 10 al puesto 9. Ujú, Entonces se mantiene dentro de estas 10 regiones más competitivas del país. correcto. Y sin embargo, sí es bueno mencionar que hace unos años la mejor posición que había alcanzado La Libertad en todas las ediciones había sido el octavo puesto, es decir, dentro de estas primeras 8 regiones que representarían el tercio superior de las regiones competitivas. Y es, digamos, entonces que está más o menos recuperando poco a poco esa competitividad en este último año. Y bueno, parte de la mejora que he tenido en esta última edición ha sido, por un lado, que ha mejorado en este pilar de instituciones. Es importante mencionar que, de nuevo, el INCORE es una región perdón, es una herramienta que compara a todas las regiones, es como si fuera Ujú. una competencia. Entonces, a veces subir de posición implica quizá no específicamente que una región mejore en todos sus indicadores, sino que
puede haber que otras regiones hayan empeorado mucho. Y algo en particular Sí. que ocurre en el plan de instituciones, justo regresando a esta idea de que ha sido el primer año de gobierno de los gobiernos regionales, en el 2023, es que ha ocurrido dos tipos de comportamientos en las regiones. Por un lado, ha habido gobiernos regionales que estaban saliendo con una baja popularidad y en el 2023 comenzó un nuevo mandato y entonces mejoraron mucho las expectativas o las perspectivas de la población Ujú. acerca de su nuevo gobernador regional. Mientras que ha habido otras regiones en las que ha ocurrido lo contrario. En este primer año de gobierno ha entrado un mandato que tiene muy baja popularidad. Ha sido el caso de regiones, por ejemplo, en el caso también ha sido de Lima, que ha aprobado mucho la aprobación de la Municipalidad de Lima y también del Gobierno del Callao. Y también ha sido el caso de Apurímac, el caso de Ica, Ujú. donde la perspectiva acerca de la aprobación de los gobiernos regionales ha empeorado bastante. Y en el caso particular de La Libertad, entre el 2022 y 2023, la aprobación del porcentaje de adultos que considera que la gestión del gobierno regional es buena o muy buena ha mejorado. Pero creo que para hacer la comparación mucho más justa, por así decirlo, habría que más bien comparar este primer año de gobierno con el primer año de gobierno del mandato anterior, ¿no? Que hubiera sido el 2019. Ujú. Y si hacemos esa comparación, más bien la aprobación se ha reducido en La Libertad, que es una tendencia que han seguido muchas regiones también dentro de todo este embrollo de estabilidad política que hemos estado enfrentando en los últimos años. Correcto. A ver, Paola, vamos a poner este primer gráfico, esta posición de la región La Libertad en el ranking, ¿correcto? Este cuadro nos da desde el año 21, 22, 23 y 24. Vemos que el 2021 es 8, el 2022 8, octavo lugar, 2023 10 y ahora 2024. ¿Qué implica esto? A ver, cuéntanos en detalle. Sí, Ujú. correcto. Justo ahí está la mejor posición que mencionaba que había alcanzado La Libertad, que fue en los INCORES 2021 y 2022, y alcanzó el octavo puesto en estos años. Y hay que considerar que si bien el año que está en este gráfico es el de la edición, el año en el que fue publicada la edición del INCORE, refleja los resultados del año anterior, Claro. ¿no? Entonces, este INCORE 2024 refleja los resultados del 2023 y por lo tanto en los años en los que La Libertad estuvo en octavo puesto, que son el 21 y 22, reflejan los resultados del año anterior. Correcto. Entonces, la eh, caída de posiciones del octavo al décimo puesto fue en el INCORE 2023 y ahora más bien ha recuperado una de esas posiciones que había perdido. Correcto. Entonces, podemos decir entonces que el año 2021, obviamente los informes se publican el año, por ejemplo, este año 2024, pero es la evaluación del año anterior, del año 2023, ¿correcto? Así hay un Ujú, año sí, exacto. antes, correcto. Entonces, si tenemos 2021 y 2022 fueron los años que se publicaron estos informes, pero refleja el año anterior, entonces 2020 y 2021. En esos momentos, en esos informes, La Libertad estaba en el puesto 8. 8. El 2022, que vendría a ser el informe que publicaron en el 2023, llegamos al puesto 10. Y luego, el año 2023, estamos en el puesto 9, que es lo que acaban de publicar. Por lo tanto, como bien lo dices, La Libertad ha tenido unas mejores posiciones en su octavo lugar. O sea, siempre hemos estado, al menos en estos años anteriores, en el octavo lugar, ¿correcto? Ha sido lo mejor que hemos obtenido. Exacto, es la mejor posición que se ha alcanzado en todas las ediciones del Core desde 2013. Correcto. Ahora, hiciste también otro comentario importante, que el hecho de haber estado, por ejemplo, este año, que estamos en el noveno lugar, La Libertad pasa el noveno lugar, no quiere decir, y lo acabo de mencionar para que también quede claro, que no es que necesariamente se hayan mejorado las competencias dentro de la región, sino que puede ser que las otras regiones han hecho peor la tarea que lo que hemos hecho y eso ha permitido subir un poco. Se puede dar esa perspectiva también. Sí, correcto. Y de hecho, justo también para regresar a un poco, es importante ver toda la evolución de los últimos años en los que la región ha tenido un desempeño a veces mejor, a veces peor. En esta caída de posición al puesto 10 que ocurrió en el INCORE 2023, más bien
el factor principal por el que había bajado tanto de posiciones era un deterioro en el pilar instituciones. Entonces, para ese último año de mandato había bajado mucho la aprobación del gobernador regional en ese entonces, y para esta última edición, evaluando el primer año del gobierno regional actual, habría relativamente mejorado. Y no solo eso, sino que justo en lo que mencionas acerca de esta competencia entre regiones, es que La Libertad ha logrado ganarle, entre comillas, a otras regiones porque otras regiones más bien han empeorado muchísimo. ¿No? Mencionaba el caso de Apurímac, que en Core 2023 tenía la segunda mejor aprobación de su gobierno regional, y para esta última edición bajó a cerca del puesto 20. Entonces fue un empeoramiento grave de la percepción de este gobierno regional, que le dio un impulso a la libertad en este caso para mejorar en ese indicador y por lo tanto en el pilar de instituciones. Correcto. Para hablar más en detalle de estos 6 pilares que tiene el informe del índice de competitividad, vamos a poner justamente el otro cuadro, por favor, que nos va a poner el índice de competitividad en cada uno de los sectores, en el entorno económico, en infraestructura, en salud, educación, laboral e instituciones. Y lo hemos hecho, Paola, tal cual también ustedes lo reflejan desde el año 2021, 21, 22, 23 y 24, que es el año en que se han publicado estos índices que reflejan los años anteriores. Pero bueno, se publican estos años. Cuéntanos, por favor, a ver, ¿qué podemos sacar? Por ejemplo, en el rubro de entorno, primero el índice total. Ahí tenemos el índice total del 2021 al 2024. Vemos puesto 8 el 2022, puesto 10, 2023 y puesto 9, 2024 en el que estamos. Pero vamos a ir desagregando todo. Entorno económico, Paola, cuéntanos, tú eres la experta. Sí, a ver, en el entorno económico, como se puede ver en la tabla, en el 2021 había ocupado, 2021 y 2022 había ocupado el puesto 11 y luego retrocedió al puesto 13 y se ha mantenido en ese puesto 13 también hacia la última edición. Y esta pérdida de competitividad en este pilar de entorno económico, para, digamos, también comentar qué es lo que evalúa este pilar. Evalúa, por un lado, la riqueza promedio que hay en la región, PBI, por indicadores como el PBI per cápita, y también la inclusión financiera, que es clave para poder integrar a la población y que tengan mayores activos para poder también impulsar su nivel de vida. Y Sí, en ese, esto tiene incidencia con el índice de pobreza del INEI, por ejemplo, porque hay que recordar que la región La Libertad integra estas 10 primeras regiones del país más pobres. correcto, un impacto, sí, hay una fuerte relación entre el PBI y el PBI per cápita, y por lo tanto entre este pilar de entorno económico con el índice de pobreza. Y justo este último año, de hecho, mencionábamos entre los resultados principales que es que esta recesión económica que golpeó bastante a las regiones del norte, por un lado por los fenómenos climáticos que impactaron a la actividad agrícola y a la pesca también en las regiones, eh, y afectó sobre todo a regiones como La Libertad, también Lambayeque, y además de las regiones del sur como Puno, que también sufrieron otro tipo de choques. Correcto. Y eso también afecta al deterioro del el pilar en torno económico en el caso de La Libertad. Pero también hay otro factor importante que ya es un poco no solamente del año pasado, sino de ya varios años, es que en este tema de inclusión financiera La Libertad ha estado avanzando a un ritmo menor que otras regiones, sobre todo que otras regiones incluso vecinas, en el que en este pilar nosotros evaluamos un indicador acerca de la cantidad de personas que tienen una cuenta en una entidad financiera, que finalmente representa un activo, eh, digamos, importante para también el desarrollo de los ingresos de las familias. Y en el caso de La Libertad ha avanzado a un nivel más lento que otras regiones como Ancash, como Junín, como Lambayeque, que también es una región que es una región vecina. Entonces, por ahí es una debilidad que hay que resaltar de la región. Si bien es Correcto. cierto, alrededor del 52% de adultos en La Libertad tiene una cuenta, eso es una tasa menor
que la que tiene Lambayeque, por ejemplo, que lleva al 55%. Entonces, ahí falta, ahí hay una brecha digamos, impulsar. Magnífico. Ahora vamos al entorno de infraestructura. A ver, ¿qué mide la infraestructura y cómo va la libertad? Sí, en infraestructura vemos indicadores como el acceso de los hogares a servicios básicos, también el estado de la red vial, departamental y vecinal, también acceso de manera continua a la provisión de agua. Y justo en estos últimos dos indicadores es donde la libertad tiene las principales brechas. En el caso del estado de la red vial, departamental y vecinal, solamente el 32% de estas redes está pavimentada o afirmada en la libertad, y esa es la sexta tasa más baja a nivel nacional. Y de hecho también está por debajo del promedio nacional, que está en un 37%. Entonces, ese es un primer punto de infraestructura en el que la libertad todavía enfrenta retos. Se ha mantenido en esta posición en los últimos casi 3 o 4 años. Entonces, es algo en que todavía falta avanzar bastante. Y el otro punto importante es acerca de la provisión de agua de manera continua. Durante el día, en promedio, hay menos de 10 horas al día que se provee agua de manera continua en todos los hogares de la libertad. Y es el quinto indicador, nivel más bajo que hay a nivel nacional. Y es algo que es una característica muy ocurrente en las regiones del norte, o de la costa norte sobre todo, y también en regiones como Ica, que sufren mucho de esta escasez de agua, este estrés hídrico, que en los últimos años todavía no se ha logrado solucionar. Perfecto, vamos a salud. El mejor año que tuvimos en salud de este indicador fue el año 2021, que reflejó el trabajo del 2020, que estuvimos en el 5.º lugar. Luego, el 2022 pasamos al 9.º lugar, el 2023 estuvimos en el 7.º y no hemos avanzado en este año 2024 con el ejercicio 2023 porque seguimos en el 7.º lugar, o sea que también estamos estancados en salud. Correcto, sí, se ha mantenido estancado, y uno de los principales factores, ahí hablamos para esto en el pilar de salud, evaluamos indicadores, por un lado, que evalúan la salud de los niños a través de la tasa de desnutrición crónica, la tasa de anemia, también la tasa de vacunación básica, y por otro lado también el acceso a salud en las madres, bueno, en las mujeres embarazadas. Y en este indicador particular, acerca de la salud en las mujeres embarazadas, existe una tasa de partos institucionales, que se refiere al porcentaje de partos que se dan en alguna institución con un personal médico calificado. Y en este en particular es donde la libertad enfrenta todavía brechas importantes, que viene siendo la tasa de partos que se llevan a cabo por personal calificado es relativamente alta en todas las regiones. En la libertad esta tasa es de 88%, Wow. es decir, todavía un 22% de partos se realiza sin una supervisión adecuada bajo un personal calificado, y es la cuarta tasa más baja en todo el país. Y Correcto. también, por otro lado, para mencionar que esto ha ocurrido en muchas regiones, también ha empeorado la salud de los niños en los últimos años, y la libertad no es la excusa. Si bien tiene la séptima tasa más baja de anemia en los niños menores de 3 años, esta tasa ha aumentado respecto a los niveles que se tenía antes de la pandemia, que es digamos, sumamente grave para el desarrollo cognitivo de los niños, y luego impacta el rendimiento que tenga en las escuelas, y también en el futuro cuando sean trabajadores, afectar mucho a la productividad. Incluso podría tener impactos en el pilar luego laboral, del que ahora vamos a Vamos a hablar veros. también. Efectivamente, Paula, me tengo que ir a una pausa rápidamente, pero mira, tú hablándome esto de la desnutrición, de la anemia, por eso los números hay que saberlos interpretar, hay que saberlos interpretar. Y es por eso que te hemos convocado, Paola, para que nos des este detalle. Como dices, ¿no? La anemia, la desnutrición ha aumentado, ¿no? Hemos llegado a niveles de prepandemia, pero o sea, la anemia aumentó, la desnutrición aumentó. Eso se refleja aquí, eso se refleja aquí. Al igual, estamos en el puesto 7.º, podemos decir, estamos 7.º puesto en salud, así que estamos muy bien, la libertad, aplausos, pero cuidado, como bien dice Paola Herrera, hemos empeorado en el nivel de anemia y desnutrición en niños y en madres
gestantes. Continuamos conversando con Paola Herrera, ella es economista senior del Instituto Peruano de Economía, desagregando, desmenuzando este índice de competitividad regional, que algunos, ¿no?, han aplaudido y han difundido como si hubiera sido pues lo máximo que han alcanzado. Ya hablo del gobierno regional, pero hemos querido nosotros sincerar el tema, Conversamos con Paola Herrera, ya nos ha manifestado que en el entorno económico, que implica pues el PBI per cápita, implica pues esto tiene mucha relación con el índice de pobreza, en fin, nos ha manifestado pues que no estamos tan bien, ¿no? La inclusión financiera todavía, también estamos ahí muy lentos. En el entorno de infraestructura, llámese servicios básicos, red vial, también estamos en el puesto número 11, perdón, 13, no, 11, sí, en el puesto número 11, ¿correcto? En el puesto número 11, a ver, sí, en el puesto número 11, y ahí vemos, ¿no?, algunas deficiencias, ¿no? Por ejemplo, en la red vial, en los servicios de alcantarillado, de agua, hay zonas que no todavía carecen del servicio, ¿no?, de agua potable, hay zonas que tienen menos de 10 horas al día de agua, en fin. Hablamos de la salud y esto no ha sido la excepción. Estamos mal en desnutrición, en anemia, las madres embarazadas todavía hay un 22% que tiene partos sin atención médica. En fin, ahora vamos al tema de educación y ahí sí no podemos cantar victoria por eso, o sea, los números, Paola, hay que saberlos, reitero, interpretar. ¿Y cómo vamos en educación? Cuéntame. Sí, bueno, en educación la Libertad bajó del puesto, el mejor puesto que había alcanzado en los últimos años era el puesto 9 en la edición del 2021 y ahora ha bajado, perdón, el puesto, sí, el puesto 9 9. y ahora cada año también ha ido retrocediendo una posición. Y en particular, buena parte de esto se debe a el rendimiento que ha estado empeorando en el caso de los estudiantes que son evaluados cada año por el MINED con estas pruebas de matemáticas, de lectura. Para el último año tenemos cifras para, particular el segundo año de secundaria, que sí podemos tener cifras a nivel regional, y este rendimiento ha ido empeorando en los últimos años. Por ejemplo, el mejor puesto que había alcanzado en este indicador del rendimiento escolar de los niños de segundo, de los jóvenes, bueno, de segundo de secundaria, era el noveno puesto, hace unas 4 ediciones, pero ahora más bien ha bajado al puesto 15 en cuanto Wow. al rendimiento que tienen los niños en las escuelas en segundo y primario. Y otro factor también importante que analizamos en este pilar es la tasa de analfabetismo, que ya habla un poco más acerca de el logro educativo que ya se tiene en la adultez. Y esta reducción ha sido, esta lucha contra la erradicación del analfabetismo en la libertad también ha sido ligeramente más lenta que en otras regiones. Ha pasado de tener la novena tasa de analfabetismo más baja en el Perú a tener la onceava. Entonces, eh, como mencionaba, puede haber sido todavía en los últimos años, es lo que ha ocurrido en la libertad, pero esta reducción del analfabetismo ha sido cada vez más lenta y otras regiones más bien han acelerado su mejora en ese indicador y es lo que ha hecho que la libertad pierda posiciones en este pilar. Perfecto, vamos al pilar laboral. Paola, discúlpeme por abusar de tu tiempo, pero es bueno, por favor, desmenuzar, reitero esto. Vamos al pilar laboral. Sí, correcto. En el pilar laboral, de hecho, se podría decir el principal pilar que se ha visto afectado luego de estos años de pandemia que tuvimos, en el caso de la libertad, porque era el pilar en el que tenía el mejor rendimiento en la edición del 2022, en la edición del 2000, sí, en la edición del 2022 es cuando alcanzó su mejor posición, alcanzando el puesto 5 en el pilar laboral, pero luego retrocedió, ahora está en el puesto 8 y es entonces la reducción más fuerte que se ha tenido en el caso de la libertad y un impacto, lo que impacta más en este retroceso que ha tenido la región en el pilar laboral
tiene que ver con los ingresos laborales. Ujú. En este pilar evaluamos netamente la calidad del empleo, los ingresos, también algunas desigualdades que haya entre hombres y mujeres en tanto en salarios como en participación laboral. Y en el caso de los salarios, de los ingresos, en La Libertad, si bien hubo esta recuperación que se dio a nivel nacional de los ingresos en el 2021, después del año de pandemia, en los siguientes años los ingresos han ido cayendo cada año en La Libertad. Eso principalmente por, bueno, una recuperación muy precarizada del empleo, ha aumentado la informalidad respecto al nivel prepandemia en la gran mayoría de regiones del país y La Libertad no ha sido la excepción. Y el otro pilar, el otro indicador clave que ha explicado este retroceso del puesto 8 del puesto 5 al puesto 8 en el pilar laboral de La Libertad tiene que ver con la paridad de ingresos que tienen los hombres y las mujeres que trabajan en La Libertad. En el caso de los ingresos, es la brecha más alta que tiene La Libertad. Tiene la séptima brecha de ingresos entre mujeres y hombres más alta del país, y eso pues pone en vulnerabilidad económica a las mujeres trabajadoras de la Exactamente. región, y es algo que no debe dejarse de poner el ojo Terrible, ahí. terrible, terrible realidad. Eh, y el último pilar es Paola, discúlpame, pero cada vez que tú me nombras uno de los pilares, entorno económico, infraestructura, salud, educación, el aspecto laboral, sinceramente yo puedo decir, no tenemos de qué alegrarnos, no tenemos de qué alegrarnos, pese a estar en la posición 9, no tenemos de qué alegrarnos, pero vamos al rubro de instituciones. A ver, cuéntame, ¿qué nos mide y cómo vamos ahí? En el caso de instituciones, digamos, comparando los últimos años, es el único pilar en el que La Libertad más bien ha subido de puesto, Ujú. del puesto, bueno, 14 o el puesto más bajo que tenía, el puesto 16 en el 2022 y 2023, subió al puesto 7 en esta última edición. Y tiene que ver, bueno, por un lado, porque más bien en el último mandato del gobierno regional de La Libertad, la popularidad, la aprobación que tenía el gobierno regional había ido empeorando año a año, y sobre todo el nivel más bajo que tuvo fue en el 2023, y ahora que ha iniciado este nuevo gobierno, digamos, es como un borrón y cuenta nueva, que la población ahora tiene mejores expectativas de nuevo gobierno, que es lo que mencionábamos al inicio del Ujú. programa. Pero también hay otros indicadores que han mejorado en el caso de instituciones que sí hay que, digamos, resaltar en La Libertad. Y, por ejemplo, es que también en los últimos años de mandato anterior, la tasa de ejecución de la inversión pública estaba en niveles tan bajos como casi incluso menos del 50% en algunos años, o Ujú. menos del 70%, que el año pasado sí logró por lo menos superar el 70% de ejecución de todo el presupuesto de inversión pública del año pasado, que aún así hay que recalcar que no está en comparación con otras regiones, no está en los primeros puestos, de hecho está en el puesto 19 de 25 regiones, esta tasa de ejecución de la inversión pública que Está se abajo, tuvo en el año pasado. está abajo de la Pero, tabla. perdón, Está abajo, digo, después tú dices, o sea, está abajo, ¿no? O sea, claro, 19 es de lo mejor que 25 podemos que mostrar. sería Es en todo caso el Paola, octavo sí, buena más baja sí, del permíteme, país. es lo mejor que podemos mostrar en el tema de la inversión pública, es lo mejor que podemos mostrar, pero que ya llevando esto, por eso digo, por eso dices tú, ¿no? El hecho de que estemos en el puesto 9 no quiere decir que estamos mejor o que hemos mejorado, sino que otras regiones están peor que nosotros, han empeorado su condición. Y lo que acaba de decir creo que refleja esto, en el sentido que en inversión pública estamos en el puesto, estamos bien, correcto, estamos en el puesto 7 me parece, ¿no? En instituciones está en el puesto 7. En Eje- el indicador de inversión pública ajá, está en el puesto 19. 19. Entonces, ese 19 quiere decir que de 24 regiones más el Callao, estamos abajo, en el fondo. Correcto. Sería la séptima tasa más baja, para tenerlo más claro. Y claro, está bajo relativamente a otras regiones, pero se ha reflejado en una mejora en la posición de este pilar en la libertad, porque en años anteriores, más bien, la libertad sí alcanzaba el puesto 22, el puesto 20, es decir,
estaba incluso peor y ahora ya no está tan peor, por así decirlo. Tú lo has dicho clarísimo, Paola, no estamos tan peor y con eso quiero terminar, Paola, la entrevista contigo y reitero, disculpas tal vez por el abuso del tiempo, pero era necesario y la responsabilidad que tienen ustedes como Instituto Peruano de Economía lo refleja. En resumen, Paola, yo decía, tenemos de qué alegrarnos por decir que estamos en el puesto 9 a nivel nacional. Bueno, en estos últimos momentos he resaltado bastante todavía las brechas que hay que cerrar, porque sí es importante no solo ver el puesto del índice general del core, sino entrar a cada pilar, entrar a cada indicador, para tener en claro cuáles son las brechas que todavía no se cierran, ¿no? Mencionábamos mucho que si bien en Lima bajó el segundo puesto, dándole paso a que Moquegua suba al primer puesto, esto no quiere decir que todas las brechas de Moquegua ya se hayan cerrado. Todavía enfrenta problemas en anemia, todavía enfrenta problemas institucionales o en caso de infraestructura. Entonces, es importante entrar al detalle de cada pilar. Y también es importante sí resaltar algunos indicadores en los que la libertad sí ha tenido un buen desempeño, está en el tercio, bueno, está cerca del tercio superior por una razón, y es que sí ha tenido buenos avances, por ejemplo, en indicadores como la cobertura del personal médico por habitante, la tasa de vacunación básica en niños. En el caso de, digamos, el pilar laboral tiene algunos de los niveles más altos de formalidad laboral, a pesar de que esté por debajo de la prepandemia, pero respecto a otras regiones sí ha mejorado en esos aspectos. Y por ejemplo, en el caso de conflictividad social, que regiones como Purímac, regiones como Loreto están muy mal, tienen muchos conflictos sociales al año y también relativizado por población. En el caso de La Libertad, más bien es una de las regiones donde esto no ha sido un problema tan grave. Entonces, sí hay avances, pero también no hay que, digamos, ocultar las brechas que todavía quedan en estas regiones que incluso pueden estar en los primeros puestos del INCORE. Correcto. Pregunta final, Paola, y con esto termino. Tanta incidencia, qué tanta incidencia tienen los gobernadores regionales para mejorar todas estas estadísticas que nos acabas de dar? Por ejemplo, en La Libertad, ¿qué tanta importancia tiene el gobernador regional, el señor César Acuña, para poder solucionar los problemas en La Libertad? ¿Qué tanta incidencia tienen los demás gobernadores de las diversas regiones del país para solucionar los problemas de sus localidades? Correcto. De los 40 indicadores que nosotros evaluamos en el INCORE, alrededor del 50, quizá incluso 60% de estos 40 indicadores, es decir, 20 de los 40 indicadores, tienen que ver con cierta acción que puede tener el gobierno regional a través de, digamos, las entidades encargadas que también, en las que también inciden. Y el resto también, más bien, ya es responsabilidad del gobierno central, de los ministerios, pero sí hay buena incidencia de los gobiernos regionales que pueden tener, y gobiernos locales también, porque en caso de inversión pública, por ejemplo, medimos no solamente la ejecución del gobierno regional, sino también de los proyectos que estén a cargo del gobierno central y también de las municipalidades, por lo que sí es, digamos, sí tiene buena incidencia. En el caso de programas de educación o programas de salud, también hay una buena participación que pueden tener las autoridades regionales, pero también hay otros indicadores que ya dependen mucho más de la economía en su Claro. conjunto, de la economía que pueda tener el país, como indicadores laborales o indicadores económicos que ya más bien necesitamos, en el caso de ahora que tenemos este principal reto de atraer más inversión para poder aumentar la actividad en las regiones, para poder acelerar proyectos, la inestabilidad política que podamos tener en el Ejecutivo o en el Congreso también afecta a este tipo de iniciativas. Entonces, es rol de todos los niveles de gobierno, pero sí que sí se pueden reflejar en la competitividad de las regiones, el impacto de las políticas del gobierno regional, sí es totalmente verdadero. Paola, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y darnos estos detalles. Y lo hemos hecho porque acá el gobierno regional ha publicitado, ha difundido en los medios de comunicación, en sus redes sociales, en fin, se ha reventado cohetes solo
diciendo que la región está en el 9º lugar en torno a este índice de competitividad regional, ¿no? Gracias a César Acuña y demás. Pero, y decía, no, el Instituto Peruano de Economía, parece que ustedes habían patrocinado todo esto, pero por eso queríamos nosotros, reitero, comenzar a desagregar las cifras, desagregarlas. Y tú lo has hecho el día de hoy, y como has manifestado, no muchas veces se están haciendo bien las cosas, sino que otras regiones están peor que nosotros. Bueno, Paola, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Iván. Un abrazo fuerte. Muy buenas noches. Paola Herrera estuvo con nosotros, economista senior del Instituto Peruano de Economía IP, que por 12 años consecutivos ha elaborado este índice de competitividad.